Hey, hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de A Cómo los tatuajes. Estos últimos episodios han tenido ese tinte de emociones, psicología y todo eso. Pero bueno, hoy nos faltaba un eslabón, en el eslabón de conectar el tatuaje, las emociones, la psicología, la brujería, la chamanería, no sé cómo lo quieran llamar. Hoy tenemos un tatuador y psicólogo, con una serie de credenciales que, mejor dicho, desde lo público y lo privado ha ocupado puestos importantes en la dirección de salud mental, porque obviamente pues es un psicólogo. Señoras y señores, con ustedes, Adrián Uribe. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio. Gracias por venir, hermano. ¿Cómo vas? Muy buenas tardes, Vanegas. Muchas gracias a ti por la invitación a este maravilloso programa, a este maravilloso podcast, que le auguro muchos éxitos. Y hermano, no, acá dispuesto a conversar, a charlar un rato. Muchas gracias, me viejo Adrián. Adrián, bueno, ¿cómo es eso que coordinador en salud? No solo salud mental, sino como en todo salud pública. Salud pública en general, ¿cierto? Has desempeñado esos cargos en tus saberes, pues, y en tu carrera como psicólogo. Sí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar pues como servidor público en el área de salud pública, en la coordinación de atención primaria en salud, buen comienzo. Tuve la oportunidad de trabajar en Casa de Justicia y en instituciones privadas como psicoorientador. Genial, me dijo Adrián. Bueno, ¿cómo llega un psicólogo al tatuaje? ¿O fue al revés? A ver, contanos un poquito pues de la historia tuya o cómo fue eso. No, primero fui tatuador de máquina hechiza, de la manera más empírica que podamos imaginar, y luego llegó la psicología. Me presenté a la Universidad de Antioquia 2 veces a artes plásticas, de esas cosas que no pasé. Luego dije, no, pues seguramente por acá no es. Me llamaba la atención la psicología, me presenté, pasé y obviamente pues logré estudiar, me gradué y comencé pues como en el mundo laboral, muy empoderado en el área pues de la psicología, en el sector público y privado. Pero la vida a veces tiene caminos inciertos y volví a retomar hace 10 años aproximadamente el mundo del tatuaje y me dediqué casi que exclusivamente a esta maravillosa labor. Adrián, ¿y qué te enseñó primero o qué te enseñó más? ¿El tatuaje o la psicología? ¿Quién fue? Obvio, uno cuando está en la academia estudiando en la universidad, uno aprende mucha historia, muchos movimientos técnicos y mucho texto, pero en la vida hay un montón de cosas que te enseñan. ¿Quién te enseñó primero, el tatuaje o la psicología? Para mí el tatuaje está ligado al arte y el arte para mí fue mi primera escuela. Desde lo empírico, desde un maestro que tuve que se llama Walter Orrego. Desde muy niño tuve pues como ese encuentro con el arte, muy apasionado con el dibujo, con la caricatura, luego con la pintura al óleo, la aerografía, los murales. Creo que esa fue como la primera escuela. Luego ya al encontrar la psicología, digámosle que encontré ese conocimiento del alma humana, del comportamiento humano, y luego nuevamente ya con ese encuentro en la praxis del tatuaje me doy cuenta que hay asuntos de la psicología que se ven reflejados en el acto de tatuar. Bueno, ya que dices eso, ¿cuál fue ese primer tatuaje? Evidentemente fuiste primero tatuador, entonces, ¿cuándo fue? Bueno, asumo que ya también estudiabas psicología y seguías tatuando como pasa muchas veces. ¿Cuál fue ese primer tatuaje donde vos hiciste como esa relación, ese match, que no es solamente tatuar, sino que hay un contexto ahí más, digámoslo, psicológico dentro de la práctica, cuando se están practicando o cuando se está haciendo tatuaje? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante porque uno generalmente comienza a tatuar simplemente como, bueno, digámosle como un hobby, como un trabajo, como algo de arte, pero hasta ahí. Cuando uno tiene un poco de conocimiento ya acerca pues como del comportamiento y del alma humana, se da cuenta de que a veces hay personas que llegan, por ejemplo, a tratar de elaborar un duelo por medio de un tatuaje, una pérdida o simplemente plasmar un momento X en su historia personal. Qué pena, te interrumpo ya que me acabo de acordar, ya que un oyente o
alguien que nos ve y nos escucha me regañó en estos días. No, ¿cómo se les ocurre a ustedes hablar de las emociones sin un profesional ahí en la mesa en un episodio ya que hicimos hace un tiempito de los primeros? Hoy, sí, muchachos, hoy sí les tenemos el profesional de la psicología que avala que no solamente es tatuar, sino que hay ciertos momentos dentro del tatuaje en tantas horas que a veces uno está haciendo un tatuaje que se empiezan a generar ciertas conversaciones donde hay que actuar no solamente como tatuador, sino, no sé, como amigo, como psicólogo, pero sí con una empatía hacia esa persona porque está pasando por cierto momento que se activa precisamente por el acto de tatuarse, no sabemos si por el dolor o porque ya entró en confianza. Pues esa aclaración es bien importante porque la mayoría de tatuadores pues no son psicólogos, pero hay ocasiones donde precisamente ese cliente está tramitando por medio del tatuaje una emoción, ¿cierto? Una, no sé, una pérdida, un duelo. Y precisamente cuando se instaura esa empatía, que es tan importante, nos convertimos en los contenedores de esa persona. No quiere decir que el tatuador vaya a hacer una intervención, pues porque no está capacitado para hacerla. Tiene mucha razón la persona que lo dijo. Pero no quiere decir que como tatuadores no podamos tener conocimiento sobre psicología, claro, porque es que estamos tatuando seres humanos, seres que sienten, seres que piensan, que tienen emociones, que están pasando por momentos difíciles, que están quebrados, que están rotos. Entonces considero que es muy importante, yo lo diría pues que es un punto álgido, que un tatuador tenga el mínimo de conocimiento de psicología porque está atendiendo a una persona, un ser humano. Bueno, ahorita vamos a pasar a ese tema, que es un tema más profundo dentro de esta conversación. Pero con relación a ese tatuaje que activó ese match, que vos dijiste, ve, yo estaba haciendo este infinito y ahí fue donde yo me di cuenta que aquí era que no solamente era tatuaje, era también esas emociones. Hubo un momento, hubo un tatuaje o hubo uno o varios en ese proceso donde dijiste, ve, no solamente son las emociones, no solamente es tatuar, es que hay como algo ahí de emociones. Ve, y no solamente hay emociones, ahí yo puedo ayudar. Sí. Hubo un tatuaje que vos dijiste, ve, yo estaba tatuando a este personaje y pasó esto y ahí me di cuenta que yo podía ayudar. Bueno, una vez falleció la hija de una amiga muy querida y yo pues conocía a la niña y la mamá me pidió el favor de que quería hacerse el rostro y yo le hice ese rostro con mucho respeto, con mucho amor y ella al final me abrazó, obviamente se le salieron las lágrimas, pero me dijo como que, no recuerdo muy bien porque hace muchos años, como que siento que me devolviste un pedacito de mi niña, algo así, es que no recuerdo muy bien, pero sentí que podía ir a aportar algo a esa pérdida tan incalculable, pues. ¿Pero hubo conversación sobre el tema emocional dentro de ese tatuaje o solo fue el simbolismo que representa pues un tatuaje que muchas veces la gente va sana, se hace su tatuaje, simboliza pues como esa persona o ese momento y ya con eso como que va y hace su tarea? ¿O fue que en ese momento vos empezaste a dialogar, a hablar más profundo con ella, te expresó otras cosas que vos empezaste a hacer como un trabajo ya desde tu profesión como psicólogo? Dijiste, no, es que estas herramientas me pueden funcionar, se las voy a sugerir, las voy a intervenir en ella a ver qué pasa, si al final de la sesión le doy más tranquilidad, no solo tatuaje. Bueno, claro, pero en ese caso era alguien muy cercano a mí. Ya. Conocías pues como el tema a profundidad. Conocía el tema y la conocía, entonces creo que obviamente yo también estaba afectado, ¿sí? Como psicólogos, obviamente también nos afectamos por el dolor del otro, solo que no podemos, o nos dicen que no debemos externalizarnos porque perdemos lo que llaman la objetividad, ¿cierto? Sí. En ese caso ya no era mi paciente, yo simplemente era el tatuador, pero sentí que el tatuaje era algo más que un
un dibujo en la piel. Ese fue el momento. Yo creo que ahí fue. Bueno, pasemos como a un tema ya más técnico. Vos que tenés las herramientas y el conocimiento, ¿qué procesos se activan dentro de una sesión de tatuaje a nivel de la psicología? ¿Cuáles son los procesos que vos logras identificar que se activan dentro de esas sesiones tan largas, o de la sesión que no es tan larga, pero a veces que vos decís, ve, acá se acaba de activar una emoción psicológica que hay que de X o Y manera hay que tratar, o es una emoción de esas que hay que activar alarmas ante otros? No sé, uno tiene una responsabilidad social, y si uno ve que su cliente, para vos un paciente, desde tu consultorio o vos desde tu tienda de tatuajes, desde tu estudio, decís, esta persona está en un riesgo emocional, no sé, tiene la psiquis un poco compleja. ¿Vos cómo haces eso? ¿O cómo identificas eso? ¿Hay forma de hacerlo? ¿Una persona normal lo puede identificar y activar alarmas si ya es algo muy grave? Bueno, yo creo que cada caso es muy particular. Tú como tatuador creo que podrías también darnos ahorita alguna acotación, aunque tú eres el entrevistador. Si han pasado situaciones en las cuales yo he determinado, o más bien he detectado que hay de pronto un momento de crisis. Sí, de hecho, ha habido un momento o algunos momentos donde me ha tocado realizar lo que en clínica se llama intervención en crisis. Y es básicamente quitarme el atuendo de tatuador, simbólicamente hablando, y ponerme el semblante de psicólogo. Porque si una persona está con una crisis de angustia, donde pueden haber evidencias de algún tipo de ideación suicida, me ha tocado. Entonces ahí me ha tocado hacer intervención en crisis y enmarcar la angustia. Es un término clínico también. Y obviamente hacerle seguimiento a esa persona. Porque, pues, obviamente, si uno detecta esas alertas, hay que estar muy al pendiente. Está uno en la obligación como psicólogo. Hay que hacer la aclaración que un tatuador no está ni en la capacidad de hacer ese tipo de intervenciones. Eso no es lo que estamos promoviendo acá. Lo que sí podría, y obviamente sé que lo vamos a hablar más adelante, es detectar o activar esas rutas de atención. Es muy importante. Sí, yo hace poco me enteré, hace unos días, bueno, yo cuando trabajé en empresas había unos comités de salud ocupacional que era pues precisamente para la salud ocupacional, dependiendo del área donde estabas, si hacías parte de esos comités, entonces velabas por la seguridad, en este caso si era seguridad industrial o en fin. Ahora creo que hay unos estándares en salud más avanzados donde se activan precisamente esos protocolos, donde vos, si alguien tiene un problema emocional, vos también activas esas alarmas. No sé cómo funciona, desconozco ese tema, soy ignorante, pero porque hace poco con un cliente hablando de eso, me enteré que ya existe también eso, que vos estás en obligación dentro de la seguridad ocupacional empresarial, si haces parte como de esos comités, activar esas alarmas, hacer el conducto regular y decir, mira, esta persona tiene este tipo de problema emocional y está en riesgo de emocional, no sé de qué tipo, pero existe. Entonces, qué bacano pues que eso se da y que eso realmente existe y funciona, porque hemos especulado mucho en otros podcasts y hemos especulado entre nosotros hablando qué hacemos. Llegó mi cliente y puso a llorar, casi no se contiene, tuvo que ir, hubo que los calmantes, que tengo dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, hay situaciones que a veces no solo es tatuar, sino que llega alguien y a veces uno no sabe y ya venía como que tomó sedantes, tomó lo que sea. Entonces, si uno no tiene las herramientas para decir, no, es que algo está pasando acá, esa persona no está normal, le está sucediendo algo y no sabemos si es emocional o físico o químico, no sé qué está pasando. En fin, son temas que no los queremos satanizar, pero que existen y que están ahí. No, y me parece que es muy importante que las empresas estén tomando la salud mental con la importancia que es, porque aún en la época en la que estamos, en la posmodernidad, hay demasiados estigmas, demasiados recelos cuando hablamos de salud mental. Porque ahorita
todos debemos ser fuertes, todos debemos ser empoderados y lamentablemente cargamos con demasiadas cosas, demasiado dolor, demasiada angustia y no encontramos los canales adecuados para tramitarlos. Sí, no, ahora en tiempos modernos, pues anteriormente también sucedía, sino que lo que vos decís, para personas como nosotros que venimos de otra educación emocional, no se valía ni llorar, ¿cierto? Pero nos rompíamos de otra manera, estábamos rotos internamente sin poder hablar. Ahora lo bacano para la gente de ahora, los pelados nuevos, es que mi hija, por ejemplo, llega y me dice, papá, estoy triste. ¿Por qué? Por esto, por eso y por eso. Entonces uno ya puede conversar. Anteriormente uno llegaba, papá, estoy triste. Oigan, eso es para maricas, ¿cómo que es triste? ¿Sí me entendés? Obvio, mi papá no hacía eso, pero sí conozco muchos casos de que podían pasar. Entonces, qué bacano que ahora ese tipo de salud se le mete tan duro, ¿sí o qué? Claro, y vamos rompiendo pues como con esos paradigmas, como con esos estereotipos, precisamente porque nos vamos dando cuenta que pues la salud mental es el pilar fundamental de la existencia humana, así lo diría yo. Qué bacano, hermano, esa frase. Adrián, pasemos como a un tema más general. Hay unos comportamientos, hablando de generalidades, dentro de las personas que tatúan. Vos decís, todas las personas que tatúan tienen esa generalidad, pues los que son coleccionistas asiduos. Hay gente que se hace un tatuajito pequeñito y sale, cuenta su historia, su cuento con ese tatuajito. Pero hay personas que son coleccionistas asiduos, que ya tienen casi todo el cuerpo, que les encanta y tienen muchos. ¿Hay como un comportamiento general en esas personas que nos tatuamos tanto? ¿O qué? A nivel psicológico, no. Yo no tiendo a generalizar. Yo soy psicólogo de orientación psicoanalítica y el psicoanálisis prioriza un concepto muy importante y es el concepto de subjetividad. Sí. La subjetividad es lo que cada uno es. Es decir, el conjunto de síntomas, de rasgos de personalidad que cada uno tiene. Entonces yo no podría decir que hay un patrón, sino que cada persona, cada individuo llega, puede que se repitan patrones entre algunos, pero como que cada persona quiere plasmar algo de su historia o simplemente como algo estético, algo, no sé, algo del momento, que luego dicen, hey, me lo quiero tapar y seguramente o sea a ti que te ha pasado. No hay un patrón, porque socialmente, pues hoy todavía hay gente, ya no, pero me imagino que todavía habrán grupos pequeños de la sociedad que dicen, esos locos que tatúan, o esos locos que, como antes que la mamá dijo, usted ya va a salir con los amigos suyos rockeros, con todos esos locos peludos. Hay como unas generalidades, ¿no? Pues no sé, es que es complejo porque, como te digo, bueno, si hablamos por ejemplo de los barristas, se tatúan pues, los banderas, los escudos de los equipos. Sí, sí. Yo personalmente suelo no hacer eso. Me gusta más así como vos, un poco lo más artístico. Sí. Entonces, no sé, si es como por tendencia, no sé, ahorita como los tatuajes religiosos, no sé, de mitología griega. No sé si ahí se podría estandarizar a los usuarios. Bueno, no tanto estandarizarlos desde la aplicación. Yo pensé, te lo preguntaba, era como de algún tipo de comportamientos en la psiquis. Ah, ya. Sí, ya. No había calado la pregunta. Sí, qué pena. Bueno, creo que lo que más tiende a repetirse son como los tatuajes conmemorativos. Son como los tatuajes conmemorativos, bueno, como de duelo, como de pérdida de algún ser querido, incluso de la mascota. Creo que ese es como los póstumos, pues, es como... Exacto, es como lo más, donde uno podría decir... Conductual, que uno dice. Exacto. Socialmente y conductualmente, la gente acude más al tatuaje por estas cosas. Exacto. Ese es como el comportamiento más... Creería que dentro de la psicología sería como eso, pero también hay personas que se tatúan para cerrar un ciclo. Creo que hay otros que se tatúan para conmemorar el inicio de otro ciclo, para conmemorar un triunfo o simplemente para dejar algo estéticamente bonito en su piel y obviamente eso va a implicar en la autoestima, en el autoconcepto, en la autopercepción.
¿cómo manejas vos esa responsabilidad emocional cuando las personas se abren a ti? O esa responsabilidad ética emocional, me refiero, porque obviamente vos desde tu carrera, tu profesión como psicólogo, tenés herramientas, pero evidentemente posiblemente los tatuadores no tengamos las herramientas éticas ni emocionales para a veces manejar esas situaciones. Que no se salga de eso de control y proteger a esa persona que se tatuó con uno, o sea, proteger su historia, proteger su momento, cuando se abren uno qué hace o cómo debería ser el proceso para ser muy respetuoso con esa crisis, si entró en crisis, con su historia, con todo eso. Bueno, yo creo que los tatuadores como tal, sin ser psicólogos, tenemos también mucho de psicólogos, porque las personas, aparte de que confían en nuestro talento, en lo que hacemos, también se abren mucho con nosotros para contarnos sus historias, sus infidencias. Ahí lo que yo tiendo a hacer es primero escuchar de una manera empática y manejar lo que llamamos la neutra cordialidad, ¿cierto? Es decir, no ser muy disruptivo, porque a veces hay cosas que no se pueden tocar, pero hay ocasiones donde el cliente se abre demasiado con uno, donde confía muchas cosas, y es ahí donde uno pues debe manejar también como esa confidencialidad. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque mucha gente me dijo, ¿y por qué no haces más bien un podcast de esa gente, de todas las historias que te llegan y te pasan a vos? Y yo no, porque a la final esto devuelves como, yo no sé, hay como una cosa ahí, como esa relación entre mi cliente y yo es como confidencial, es como una cosa tan confidencial que yo ya tengo ese ejercicio de que tengo como una papelera de reciclaje. Inclusive los mismos clientes han llegado, Juan, ¿te acordás el día que te conté que me pasó? Yo, parce, no. Es que vos no te acordás, yo sí me acuerdo, pero lo que hablamos acá, weón, se fue echado pescado. Entonces no me interesa quedarme con esa información, porque hay una que yo ya lo he dicho a veces, marica, yo no tenía por qué enterarme de esto, no quiero saber nada de eso. Uno viene y uno se ríe mucho y jode y habla, no sé, le hablan a uno de la casa esa de los famosos, cualquier pendejada tribal. Pero ya cuando el tema se pone serio, hay cosas que uno dice, no, yo la verdad no quería saber eso, pero claro, te voy a dejar mi opinión, pero esos temas pues son... Y a veces que uno dice, es que no sé, a veces porque también los clientes son como en el mismo círculo y uno dice, ¿para qué me cuentan eso a mí si después va a venir fulano también o me cuenta algo similar o está ahí en la historia? Qué pereza, ¿cierto? Pero entonces yo creo que es eso, es como yo tengo como una papelera de reciclaje ahí que hablamos, chao pescado. Ya eso no me interesa, a la papelera hasta que le elimino todo y ya como que información que hace uno dice, sí, muy bacano y todo, se habló, pero hay que sacarla pues o dejarla donde no funcione, donde no nos sirva solo para ese día. Incluso yo creo que eso también serviría para uno, pues como tatuador, no cargarse tanto de lo del otro. Pues, sí, se carga uno a veces también, sí. Claro, porque a veces llegan historias pesadas, a veces llegan personas con una carga emocional bastante que uno... Oscura. Oscura, sí. El solo hecho de uno escuchar sin intervenir también te toca. Sí, porque ellos están haciendo catarsis y a veces en esa catarsis salen cosas fuertes, lo que tú dices, oscuros. Entonces, perdón, ya que te interrumpa, ya que dices eso, ¿vos crees que entonces como que el dolor o lo que genera el tatuaje que hace que esa gente se abra puede también ser puede funcionar como un acto o como una función catártica el tatuaje? Sí. Ya que dijiste eso, como que eso puede ser una opción, por eso la gente se abre tanto que pues como yo creo que esa sí. incomodidad o ese dolorcito o esa cosa o lo que se genera tantas horas al lado de la otra persona, casi que respirando la respiración del otro a veces, que dependiendo del tatu hace que la gente empiece a entrar como en una función catártica ahí o qué. Yo creo que sí, yo creo dentro que es muy que correcto. Conoces pues como esas herramientas del cerebro, puede funcionar así. Yo creo que es muy correcta tu apreciación, Vanegas, sí. Porque precisamente el método catártico es sacar todo lo que usted tiene adentro, es poder expresar
Y a veces las personas dicen de más, pero dicen, parce, me siento liberado. Hombre, no sentí tanto el dolor. La conversadita me sirvió. ¿Sabes? No. Que sí, es verdad. No, ¿sabes qué? Me acordé. Nosotros lo estuvimos hablando la otra vez cuando nos han agredido, hermano. O sea, es que el tatuaje saca tantas cosas, muchachos. Bueno, ya que estamos acá hablando de eso, que nos han agredido de ciertas maneras y de ciertas formas. Pues agredir agresivamente. Unas formas muy jocosas, otras que ya se ponen como malucas. Como que ya uno dice, marica, yo te estoy tatuando, pues, que ya le están esto como diciendo a uno, hey, ¿qué pues? ¿Qué me estás haciendo? Hazme más pasito y se te demoras mucho, ¿qué hombre? Entonces uno, hey, ¿qué pasó? Pues yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Vos qué haces cuando te pasa eso? ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado y me ha tocado incluso pararme y decir, bueno, parce, vamos a dejar así. Dentro de un mes nos vemos y la persona, ¿cómo así? No, sí. Te está doliendo mucho, tenés rabia y así no, pues, evitémonos un problema. No, mentira. No vamos a pelear aquí. Más allá de eso es también entender que hay un cuerpo que sufre, que siente dolor y el dolor pues también limita a la persona. El dolor hace que pueda tener esas emociones, esas reacciones iracundas. Y bueno, pues tenemos que cuidarnos también nosotros como en nuestra subjetividad. Integridad física. Claro. No, te lo digo porque a mí me han jalado el pelo, me han empujado, me han braviado así, pero... A mí me han arañado. Sí. También me han pegado pellizconcitos, como que, ay, ¿usted qué me está haciendo? Yo, pero, ¿qué pasó? De las más graciosas fue la mechoneada de pelo que me pegaron. Bueno. A veces suelo tener mucho pelo, entonces... pero ya no tengo tanto, pero antes sí. Has visto que a veces me dejo... Parezco un reciclador, pero bacán. Y hablando de todo esto, Adrián, existen muchas terapias, ¿sí? O que ahora en el mundo hay muchas terapias y hay una, pues, que se me ocurre. ¿Vos crees que el tatuaje puede ser como una especie de terapia alternativa? Pues para saber a ver si me compro, no sé, más incienso y me compro, no sé, unos cuencos y empiezo a hacer como tatuterapia. Es que lo que hablábamos ahorita del podcast pasado que tuviste, donde uno de los invitados que era filósofo o psicólogo. Sí, no, los dos. Es que hubieron 2 capítulos bastante interesantes atrás de este. Es que ha sido mucha casualidad que ha llegado gente, pues por casualidades, ha llegado gente bastante interesante a hablar de tatuaje, pero que están como en unos rubros que no es solamente el tatuaje como así se hace una línea, así se pinta. No, el tatuaje socialmente hablando del tatuaje, ¿cierto? Del fenómeno del tatuaje, pero no solo desde la figura arte económico, sino desde la figura que implica la sociedad, ¿cierto? Entonces vino un filósofo y un psicólogo también. Y hicimos un par de episodios, pero no me acuerdo cuál era el que estábamos hablando. Hablaban sobre lo chamánico, sobre esa parte. Sí, fue con el filósofo. Entonces, cuando y no, me dices... de ajustar sacerdote. Cuando me dices esa parte alternativa, cuando me dices esa parte... como terapia alternativa, pues hay personas que yo sé que les sirve porque tengo clientes, amigos que me dicen, parce, necesito que me des una cita porque estoy estresado, porque estoy pasando por una situación y cada que me tatúo siento que es terapéutico, siento que me sano un poquito. Entonces yo creo que cada persona busca o inventa su propia solución. Sí. Sí, yo diría que podría ser un método terapéutico, no psicológico, pero todo lo terapéutico es lo que te ayuda a vos a sentirte mejor. Sí, ok. Buscar esa... A mí me gusta correr y esa terapia de salir a correr a mí me tranquiliza. El gimnasio, hay quienes van al gimnasio y eso les mejora la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto. Hay otros que simplemente pintando, no sé, vos como artista cuando pintas, ¿cómo te sentís? No, es que es una cosa de loco. Yo creo que por eso soy tatuador. Mi terapia es sentarme 8 horas a hacer una actividad repetitiva que me calme la mente porque tengo una mente bastante inquieta. Entonces, como que se vuelve terapéutico no solo para la persona que viene y me habla, sino para mí porque estoy ahí como con ese sonsonete de la voz que tengo interna y fuera de eso como con el ritmo de mi tatuaje ahí. Como que equilibro el día a día. Incluso una de las cosas que más me gusta a mí, la verdad, cuando estoy como estresado es caminar. Si hay alguna situación o algo que me está perturbando, ¿yo qué hago? Tenis y andar. Caminar lo más lejos que pueda llegar, ¿cierto? Y eso es algo terapéutico para vos y te a mí ayuda, me encanta, te libera. Me encanta Entonces, salir a caminar y toda la cosa.
Adrián, pasando a otro tema, ¿vos crees que qué tanto debería saber un tatuador? ¿Qué tanto debería saber un tatuador para no herir? O lo que ahora vos tocaste más o menos el tema y no que no te lo quise alargar ahí porque ya venía esta parte. Como esa sensibilidad para no herir o no agredir o medianamente mantener neutra una situación emocional de alguien que esté ahí en el lugar, ¿cierto? ¿Qué tanto deberíamos saber nosotros? Es que te lo pregunté ahora y Adrián, ¿es verdad que la psicología es un invento del ser humano? Obvio, nosotros no hemos inventado todo. Y vos me decías, no, sí, pues vos decías, no, la academia y todo eso, porque imagino que vos, pues, fiel a la academia, a tantos años ahí dándole a la lectura, al psicoanálisis. En esos días que hablábamos del episodio, y vos me decías, no, es que yo soy más, me hablaste ¿de quién fue que me hablaste? De Freud y de Lacan. Freud, y Lacan. Y yo te dije, no, yo soy más junguiano, yo soy un poquito más de esa parte interna, un poquito más humanista, más espiritual. Y Dios me decía, no, pero tal cosa. Y ahí empezamos como una conversación ahí por WhatsApp. Y bacano, pues. ¿Qué tanto deberíamos saber nosotros? Independientemente digamos, de la herramienta psicológica que propongamos. Porque yo tengo amigos que están en el tatuaje y les gusta no sé, ellos proponen no sé, el tarot, proponen los hongos, que porque la terapia con psiloxidina lo que los ha organizado, entonces se la recomiendan a los pacientes, clientes, como lo queramos llamar, ¿cierto? Porque hay herramientas y cosas que funcionan a partir de ahí. ¿Qué tanto deberíamos saber nosotros? ¿Qué tanto nos deberíamos relacionar con cosas de ese tipo y si es necesario? A mí esa pregunta me parece muy interesante y voy a tratar de responderla sin creerme el amo del saber, porque acá todos sabemos algo. Yo me atrevería a decir que lo más importante es saber que no estamos tatuando o atendiendo a un objeto. Ahí entonces yo me voy del lado tuyo, una posición muy humanista. Es decir, cuando llega el cliente, creo que desde el primer encuentro que uno tiene con la persona, uno sabe cómo va a ser. Entonces, desde que tú lo atiendes bien, desde que tú le explicas cómo va a ser el proceso, que hablamos anteriormente, explicarle que no es una tortura, que es algo que otras personas han soportado, entonces también eso creo que ayuda como a empatizar. Y obviamente, pues, si el tatuador quiere, pues, aprender un poco más, pues, indagar, ¿cierto? Como aspectos básicos de la psicología, de atención al cliente, al usuario, mirar cómo es el concepto de la empatía, no sé, cosas muy básicas que podrían enriquecer nuestra praxis. Por ejemplo, como tatuadores no solamente tenemos que aprender a dibujar, que esa es pues como la regla básica, sino que tenemos que saber teoría del color, tenemos que saber de anatomía, proporciones, pero luego nos toca aprender sobre bioseguridad, sobre mercadeo, sobre marketing digital. Y cada día estamos, ¿cierto? No, porque si no nos quedamos, nos borramos. Entonces yo creo que es una obligación o un acto más bien como de responsabilidad con el aprendizaje y con el saber, con la formación. Bueno, ya basados en esto, como el tema como lo venimos desarrollando, a ver cómo te pregunto esto. O sea, ¿cómo diferenciar que en realidad estamos aportando y que no nos estamos sobrepasando en ese rol digamos, de la conversación y de aportar y que nos creemos muy salsitas o psicólogos o que vamos a ayudar también con las emociones? ¿Cómo decir? Es que sí, somos tatuadores, sí hay emociones, pero tampoco somos, porque somos más artistas que otra cosa, sabemos que está eso ahí. ¿Cómo no sobrepasar, extralimitarnos en esa, digamos, en esa ayuda o digamos, en esa empatía? ¿Cómo no sobrepasarnos en la empatía y ya empezar a decir, como cuando alguien me dice, ¿qué me tomo para el dolor? Marica, no, yo no te puedo recomendar nada, pero yo sé que en la farmacia venden acetaminofén, ibuprofeno, que eso es de venta libre. Si vos te tomas una cosa de esas,
no hay una implicación legal, social y civil, pues que yo te vaya a hacer daño. ¿Cómo sabemos nosotros que también no nos estamos sobrepasando? O que no le estamos diciendo alguna tontería a ese man y él vaya a creer que como nosotros le dijimos, ya él cree que nosotros también sabemos demasiado y vaya a ir a cagarla peor o le Claro. dañemos una situación peor. Claro, y eso es O lo llevemos a otra situación. Eso es sumamente importante lo que dices, porque si aquí estamos hablando de psicología, no es entonces que los tatuadores digan, bueno, es que yo puedo hacer terapia. No, porque no lo puedo hacer. O un tatuador, pues, que no sea psicólogo, no lo podría hacer. Pero si la persona detecta situaciones, por ejemplo, yo te estoy tatuando a ti y detecto que tú, no sé, tienes síntomas depresivos, tienes algún tipo de situación, entonces como yo tengo esa empatía con tu sufrimiento y detecto eso, entonces yo lo que puedo hacer con el debido respeto es, hey, parce, ¿has pensado buscar ayuda profesional? No, es que yo no estoy loco, seguramente va a decir la persona. No, es que te veo un poco angustiado, yo conozco a alguien, ¿por qué no hablas con fulano de tal? ¿Por qué no hablas con tu familia? Mira que ese pensamiento es muy recurrente, ¿cierto? Como que la persona o el el tatuador detecte eso y logre como ir activando esas rutas de atención sin decir, hey, no, venga, yo lo atiendo. Venga que haga esto, haga esto. No, porque entraría entonces como en un campo que Campo no maneja. minado. Exacto, y es peligroso porque Sí. no podemos jugar con Sí. la mente humana ni con la Por eso salud. te lo digo, y ¿sabes por qué te lo digo en este momento? Porque quiero que nos hables de tu seminario gratuito que vas a dictar. Qué casualidad que este podcast sale el martes es que 29. 29. Martes 29 y el miércoles 30 Adrián va a dar un seminario gratuito precisamente de la praxis de la psicología en el tatuaje, ¿cierto? Sí. Entonces, nada, por eso te lo digo, porque, hermano, era lo que yo te decía, cómo nos empezamos a creer tan salsitas que empezamos a recomendarle gente, no, es que yo hice una terapia con siloxidina y esto te funciona para que no estés depresivo y te activa el día, la vida. O no, imagínate que yo visité, hice unas tomas de tal cosa y también te van a ayudar. O no, imagínate que yo tengo un psicólogo alternativo y vos vas allá y te hacen esto y no. Bueno, hermano, es que la ética y traspasar esa línea de rayar entre, hay que mantener una balanza. Entonces, qué bacano que vos te colocaste esa camisa y le vas a decir a la gente, vea, estas situaciones se generan. Y desde la academia, porque es que Adrián pues no es cualquier psicólogo, sino que es un psicólogo con experiencia. Entonces uno dice, ve, qué bacano que vas a generar esos espacios para que la gente diga, mucha gente, como decimos ahora, no sabe o no le interesa, o como yo no quiero hablar con mi cliente y tengo mi propio mundo y mis propias emociones, yo me pongo mis audífonos y no te vuelvo a hablar. ¿Qué vamos a hacer esto? Mano, audífonos, nos vemos en 4 horas que yo estoy ocupado. Mire usted a ver qué hace, yo lo voy a tatuar. Entonces, contanos un poquito del seminario que vas a dictar el próximo miércoles 30 y cómo funciona. Bueno, donde tú eres un invitado, donde también nos vas a apoyar con tu conocimiento. Bueno, vaya pregunten, yo voy a hacer de culebrero allá en eso. De antemano, el agradecimiento a Vanegas pues por la invitación al podcast y por abrirme el espacio de aquí de su estudio y por también sumarse al equipo de trabajo. Vamos a hacer un seminario basado en un concepto de taller, que es el taller reflexivo, donde básicamente el grupo, a partir de unos referentes, va a ir elaborando el conocimiento. Es decir, no va a ser que nos vamos a parar allá 3-4 horas a decirles lo que sabemos, porque realmente lo que sabemos es poco. La construcción es grupal y es ahí donde se enriquece. Antes de eso, tú dijiste algo muy importante. Sí. Y quiero resaltarlo, y es que a nosotros nos buscan como tatuadores porque las personas ven en nosotros un saber. Es decir, somos el sujeto, supuesto saber. Y si nos preguntan ese tipo de cosas, entonces también de pronto las personas van a pensar, es que este man sabe todo.
Entonces, eso, el acto de responsabilidad es no hacer ese tipo de recomendaciones. Básicamente, el seminario es una idea que salió a partir de unas conversaciones que tuve con nuestro amigo Luis Jaime, creador y director de la revista Metalhead, donde dijimos, hey, él me decía, Adrián, ¿por qué no haces un seminario donde relacionemos la psicología y el tatuaje? Yo, hey, bien, me pareció interesante. Luego te conocí a vos, tuvimos la oportunidad de charlar y yo vi pues que vos también tenías como ese bichito ahí, como ¿cómo se dice? Esa interrogante de, bueno, no solamente del tatuaje, sino que también podemos abordar muchos temas a partir de ahí. No es que sea el bichito, sino que todo se fue dando por ese lado. O sea, bueno. yo empecé a hacer el podcast para invitar a los amigos y para recochar. No, mentira, sí tenía la propuesta, sí era dar valor. Pero obvio, Adrián y yo nos hemos visto en las redes desde hace muchos años, pero nos vinimos a juntar hace poco a conversar, entonces ya coincidimos en los invitados, en la gente que nos rodea. Y bueno, pues qué bacano, hermano, que esto se fue dando como para ese lado, porque la verdad ha habido muy buena respuesta del público, no solo del público de tatuaje, sino del público en general, que a la final, pues, ¿quiénes son los que vienen a nosotros? El público en general. Sí. Los tatuadores, pues, siempre vamos a estar ahí en el quilombo de tatuadores todo el tiempo, todos ahí viendo lo que hacemos, comunicándonos, ayudándonos. Pero al final, el mundo externo no... Estoy seguro que mucha gente no conoce mucho de los despliegues que hay dentro del tatuaje. Claro, y... Son muy poquitos los que... Entonces yo creo que ese es un público que necesita más información, necesita saber qué está pasando dentro del tatuaje, que no solo somos simples hippies, tatuadores desocupados, que porque ya no nos gustó la carrera, sino porque nos pasamos, sino porque en realidad vimos en el tatuaje, obvio, no solo la oportunidad de negocio, mucho mejor, sino la oportunidad de comunicacional, de interacción social, todo se nos... Por lo menos en mi caso fue eso. Que todos llegan por el negocio, no lo nieguen, todos llegan porque les pagan bien. Entonces ya luego usted se da cuenta que no solo basta con tatuar, era lo que decía Adrián ahora, ya ser tatuador está muy complejo. Ya no es solo dibujar, no es solo color, no es solo perspectiva, no es solo sombra, no es solo luz. Ya ahora es branding, marketing, storytelling, videos, en fin, un montón de cosas que nos enloquecen. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, sí, hemos contado con el apoyo pues de la revista Metalhead, el patrocinio de marcas como Industrias Warlock, Don Melo, Máquinas Don Melo, Dry and Care, que es una marca para manejo de residuos líquidos contaminados, y mi amigo Jonathan Cataño, Zebra Tattoo, que también nos apoyó por ahí con los refrigerios. Y yo voy después del refrigerio. Y obviamente las personas que vayan a asistir, vienen algunos amigos de Bogotá y esperemos pues que en general pues asistan las personas para este seminario piloto, porque es el primer seminario que vamos a hacer sobre la psicología en la praxis del tatuaje. Y pues esperamos poder entregarles algo de conocimiento, algo de saber, y que entre todos construyamos algo bien interesante, que conversemos, que charlemos, que nos tomemos un tintico y obviamente que podamos plantear nuevos espacios de saber y de conocimiento, porque pues creo que es muy necesario no solamente el seminario donde se enseña cómo inyectar la tinta, que es muy importante, pero también otros espacios para volvernos como artistas más integrales. Qué bueno, Adrián, qué bueno que lo ves de esa manera y que lo compartes de esa manera. Yo siempre hago una pregunta acá, hermano. Hay dos preguntas muy importantes. Y es ese mensaje para los tatuadores desde tu experiencia como psicólogo o psicólogo tatuador o tatuador psicólogo. ¿Cómo es la cosa? Ambas, sí, en el mismo sentido y en el sentido contrario. Eso, en el mismo modo, en el sentido, eso. Tatuaje con psicología, psicología sí. Con tatuaje. Eso. Pues a ver, ¿qué le digo yo a los tatuadores, a los nuevos, a los viejos, a los antiguos? Que estamos siempre delante de seres humanos, de personas que traen una historia, personas que han sufrido, personas que tienen sueños, personas que tienen ilusiones, personas que son un mundo y cada una tiene su historia. Entonces acojámoslo de la mejor manera, seamos cada vez mejores artistas, pero también seamos cada vez mejores seres humanos. Bueno, y a los
a los clientes que quieran hacerse un tatuaje? O sea, que ya tienen, o sea, que se van a hacer uno nuevo. ¿Cómo deberían abordar ese momento? Bueno, a los clientes que se van a hacer un tatuaje nuevo o un tatuaje o ya se han tatuado, pues yo creo que el tatuaje es un acto de responsabilidad también con uno mismo, ¿sí? Elija un buen artista, elija un buen diseño, algo que sepa que es para toda la vida, porque si luego quiere tapar el tatuaje, eso es una cosa muy compleja y personalmente no me gusta realizar covers. Y no, emocionalmente, o sea, emocionalmente me destruye. ¿Usted se queda el fuerte suyo? No, emocionalmente me destruye hacer covers o hacer escudos de equipos o tribales. ¿Qué es que tiene con los equipos, hermano? No me gusta el fútbol. ¿Usted hincha de quién? No me gusta el fútbol. ¿Y si es de rugby? Tal vez. ¿O de hockey? No, de verdad, pues no, muy respetable, pero pues me gusta más como la parte más artística y pues seguidor de tu trabajo, fanático de tu trabajo. Espero poderme tatuar. Yo pronto. tengo un escudito de lo tatúo. No, ahí sí ya me... ahí sí me dio donde era, con el equipo. Sí, bueno, muchachos, ya saben, el tatuaje no es solamente tatuar. Hay un montón de cosas ahí. Hay emociones, hay momentos, hay llanto, hay risa, hay de todo. De todo pasa en el tatuaje. Así que, nada, Adrián, de nuevo, muchas gracias, hermano, por estar acá. Estamos llegando ya. Ya llegamos al final. Hermano, pues como todo lo bueno se acaba muy rápido, pero no, muy agradecido de poder estar en este podcast como invitado. El set está muy agradable. Hermano, pues siempre es un gusto poder compartir con vos el conocimiento, el saber y sobre todo, parce, la parte humana que es de lo más admirable que hay. Muchas gracias, hombre, Adrián. Parce, no, gracias. Y a todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias. Estamos ahí, hermano, dándole. Esperamos continuar semana a semana con invitados así de bacano, hermano, y que traigan esas propuestas para hacer crecer esto. Claro, esto es para que crezcamos todos, para que crezca el tatuaje, para que crezca la industria, se ponga más fino, para que la gente vea que en realidad no es un man que dibuja y pinta solamente. Y mil gracias. Nos vemos el 30, o sea, el miércoles. Espero que puedan llegar. Hay refrigerio. Cupos limitados, 30 sí, cupos. Sí. Son solo 30 personas, así que espero que estén ahí entre los 30. Si ven este episodio el martes, al otro día madrúguense, nos vemos en la mañana. Pregunten lo que quieran, ese día vamos a estar respondiendo lo que le ocurra de todo. Así que nos vemos, chao. Mil gracias. A cómo los tatuajes.